Internet. ¿Qué haríamos sin esta valiosísima herramienta que a día de hoy nada puede funcionar sin una red Wi-Fi? Desde smartwatch hasta teléfonos, hoy en día todo funciona con Internet, pero también todo está sujeto a vulnerabilidades gracias a la Internet. Y es aquí donde entra a plenaria el tema de la ciberseguridad, ¿no? Que recordemos desde los años 70, cuando existía la red ARPANET, surgieron también los primeros malwares, los primeros virus informáticos y demás herramientas que los ciberdelincuentes usaban a su favor para vulnerar no solo cuentas bancarias, sino redes informáticas, comprometiéndolas para secuestrar datos y, en el peor de los casos, venderlas. Vender todas las bases de datos, robar activos financieros o, incluso, peor aún, secuestrar datos y afectar a gobiernos. Pero que lance la primera piedra el que no haya descargado una canción MP3 de forma ilegal o una película. Pero entendamos, ¿qué es entonces la ciberseguridad y cómo entra a plenaria y a relación para poder definir por qué estuvo mal descargar contenido ilegal de fuentes sospechosas en Internet? Bueno, es que la ciberseguridad es el esfuerzo constante por proteger los sistemas de redes y datos contra el uso no autorizado de los datos. Es decir, que muchas veces aquella película que tanto te encantaba de pequeño y que hoy decidiste descargar en un sitio web de dudosa procedencia, puede que esté infectado con un virus que ahora vulnere la seguridad de tu computadora y personas al otro lado del mundo tengan acceso remoto a tu ordenador, gracias a la existencia de este virus que infectó la película en tu ordenador. La ciberseguridad es importante para proteger la protección de los equipos, la reputación de las personas e incluso no solo a nivel personal, sino a nivel de Estado, la seguridad nacional. La seguridad y el bienestar de los ciudadanos está en juego cuando estas vulnerabilidades residen en los sistemas informáticos. Vamos hacia un pasillo histórico. La ciberseguridad como disciplina nace de las ideas impregnadas desde 1970 con la existencia del primer malware llamado Creeper. Este se propaga y se desarrolla por toda la red ARPANET infectando la infraestructura informática. No fue hasta 1980 que la aparición del primer bloqueo de red. La ciberseguridad enfrenta desafíos en el crecimiento de las tecnologías en la red. Recordemos que los años 80 fue un boom tecnológico, un boom cultural y un boom que transformó el mundo en su totalidad. Nuevas tendencias, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas tecnologías adoptadas por los estados. La tecnología tuvo su crecimiento más exponencial jamás antes registrado hasta este momento. Actualmente estamos viendo la revolución de las inteligencias artificiales, pero en los 80 era la revolución de todo aquello que venía a cambiar la manera por la cual el trabajo, la vida cotidiana y la manera de comunicarnos se revolucionaba y entraba a juego a la cotidianidad. Es en esta cotidianidad que los ciberdelincuentes y estructuras criminales que estaban más a la vanguardia aprovechan esta vulnerabilidad y esta sobreestimación del crecimiento tecnológico exponencial para cometer delitos. En los años 2000, el aumento significativo de amenazas con la expansión de Internet desarrolló, digámoslo, medidas de seguridad más sofisticadas. Sobre la efectividad, pues de eso hablamos en otro momento. Pero fueron los primeros pasos importantes en la que la ciberseguridad denota que necesitaba actuar frente a estos modos de operar informáticos para nada convencionales. En la actualidad, en 2020, luego de más de 20 incluso 30 años de esfuerzos y conocimientos conjuntos para adoptar medidas de ciberseguridad, esta evoluciona hacia empresas y gobiernos que enfrentan amenazas constantes. En un caso, por ejemplo, si antes se hablaba de delitos físicos, robos a manos armadas, hoy se habla sobre vulneración de datos, venta de base de datos, phishing, secuestro de redes informáticas, etcétera.
Ahora, puesto que la ciberseguridad no solo se rige en su marco histórico, dentro de este marco histórico tenemos elementos muy funcionales que han caracterizado a la misma para poder evolucionar y experimentarse a sí misma, bajo 4 criterios: el de la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y por supuesto la autenticidad. Pero ¿qué es cada esto? ¿Qué es todo esto? Vamos por partes. La confidencialidad hace caso a proteger la información de accesos no autorizados, asegurando que solo personas autorizadas puedan acceder a datos sensibles. Recordaremos que hace unos instantes le mencioné sobre la vulneración de redes informáticas. Bueno, pues esto tiene relación. Imaginemos que en una empresa existe una red para todos los empleados y que todos tienen acceso a esta, desde el nivel más bajo de la jerarquía en la empresa hasta el nivel más alto en la jerarquía de la empresa. La cantidad de información que se maneje en la empresa, si se maneja información sensible y todos los empleados tienen disponibilidad 24/7 y acceso a esta información, los niveles de seguridad pues básicamente carecen, porque no hay filtros que regulen la confidencialidad ni la autorización hacia ciertas instancias de la empresa, que deben ser, claro, entre más sensible la información, más alto el nivel de la persona ejecutiva que ostente el grado de relevancia dentro de la empresa. Lo que nos lleva al siguiente punto, la integridad. Hay que garantizar la información que no sea simplemente alterada, sino que también no se pueda acceder de forma deliberada si no se cuenta con una autorización adecuada. Esto para garantizar la exactitud, la confiabilidad y el mantenimiento de datos. La disponibilidad. Asegurar que los sistemas y la información estén disponibles cuando se necesiten, evitando interrupciones no planificadas. Bueno, eso tiene mucho que ver en relación con la confidencialidad. Vemos cómo cada criterio que está dentro de la ciberseguridad se relaciona una con la otra, porque cuando se habla de vulneraciones a redes informáticas, no podemos diseñar por partes y abordar por temáticas específicas el tema de la ciberseguridad, porque así como la seguridad institucional o la seguridad de Estado, el tema de la ciberseguridad es un aspecto íntegro, es un aspecto holístico que debe tener relación con cada nivel informático de una empresa, estado o persona para su uso diario o cotidiano. Y pues por último, la autenticidad. Hay que verificar la identidad de usuarios, dispositivos, sistemas para prevenir accesos no autorizados y garantizar la autenticidad de la comunicación. Esta hoja de ruta sobre estos 4 criterios ha definido 30 años de evolución en ciberseguridad, los criterios y las pautas de acción necesarias a tener en cuenta previo a elaborar manuales de protección de datos e infraestructuras informáticas. Ahora sí, entremos a las amenazas y las vulnerabilidades. Las amenazas más frecuentes en las redes informáticas son el malware, el phishing y ataques de denegación de acceso o las llamadas DDoS. Los malwares son software maliciosos que incluyen virus troyanos y ransomware, amenazando la integridad y confidencialidad de datos. Seguramente habrán escuchado recientemente en el país de El Salvador, la empresa llamada de telefonía Claro, sufrió un ataque de ransomware. Eso significa un secuestro de datos, que es que las estructuras criminales, mediante ataques constantes hacia diferentes niveles de la empresa, logran saturar la red en los servidores y retener la información el tiempo que estos deseen, hasta que se efectúe un pago. Se llama entonces un secuestro de datos. Las actividades de phishing son engaños para obtener información confidencial a través de correos electrónicos o sitios web falsos. Seguramente has visto que cuando utilizas un antivirus y tienes acceso a ciertas páginas de dudosa procedencia, te mencionan que esta página podría ser maliciosa. Bueno, muchas veces cuando tú alojas tus datos personales, digamos para efectos de una membresía, estas páginas por lo general son de estafa, ya que al momento en que tú pones datos personales, tus datos son enviados a servidores externos, donde la información se almacena y luego, bueno, pues se pueden cometer diversos delitos a titularidad tuya bajo cuentas bancarias, a tu personalidad o dependiendo del carácter de la información que tú hayas puesto en este sitio web.
Por último, los ataques DDoS, que sobrecargan sistemas de redes afectando su disponibilidad. Son similares a los ataques de ransomware. Ahora, por otro lado, las vulnerabilidades. Por ejemplo, un grupo criminal podría aprovechar una vulnerabilidad de falla de software, configuraciones débiles y falla de actualizaciones. Como verán, si utilizan sistemas Windows, notarán de que constantemente está actualizándose. Esto debido a que, más allá de que los sistemas operativos se actualicen para un mejor ofrecimiento en el servicio que se demanda, las estructuras criminales también se actualizan constantemente con actualizaciones sobre la explotación de las vulnerabilidades en los sistemas operativos. No es de extrañar que cada actualización que hoy se saque, al día siguiente se hayan descubierto o explotado 2 o 3 vulnerabilidades. Es por ello que tener un software altamente actualizado y constantemente capacitado es importante, porque ciertos errores en el programa pueden ser explotados para los atacantes. Estos ajustes inseguros facilitan el acceso no autorizado de terceras partes, y más aún, no aplicar parches de seguridad baja los sistemas expuestos a amenazas. Muchas veces se puede tener acceso a amenazas bajas y de ahí ir evolucionando su ataque dentro de una infraestructura informática hasta tener acceso a las más altas jerarquías, como por ejemplo fue el ataque de DDoS a una empresa en Singapur, donde se tuvo acceso a través de la fotocopiadora del banco y de ahí se fue escalando y fue rebotando el virus, un malware, de sistema en sistema dentro del banco hasta llegar con la computadora del directivo y servidores centrales, de los cuales pues ya se podrán imaginar no solo fue el secuestro de datos, sino el robo a las cuentas bancarias, conocido como uno de los mayores robos y delitos informáticos de la época reciente. Ahora, el profesional, conociendo los riesgos, vulnerabilidades, amenazas, un poco de contexto y de historia, el profesional en ciberseguridad tiene que ser un evaluador de riesgos. Debe ser un creador de sistemas de seguros, defensor contra amenazas, experto en ciberseguridad, guardián virtual de la información, integrador también de la inteligencia artificial, porque el profesional en ciberseguridad tiene que adoptar las estrategias más actualizadas y muchas veces se tiene que recurrir a las tendencias del momento para poder implementarse en su plan de defensor contra las amenazas. La ciberseguridad se actualiza en el mismo grado que las amenazas digitales se actualizan, es decir, día con día. Un evaluador, un profesional forjado en la ciberseguridad, es un evaluador de riesgos, diseña, prueba y analiza sistemas, protege empresas, minimiza riesgos, defiende la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información para con sus clientes, empresas o estados. Utiliza la inteligencia artificial y las tendencias actuales para gestionar tareas complejas, automatizar trabajos, mejorar flujos de trabajos y, claro, gestionar grandes cantidades de datos que mejoren la eficiencia de la ciberseguridad. Por mi parte, esta ha sido una pequeña introducción al mundo de la ciberseguridad. Manténganse al tanto para seguir aprendiendo sobre este maravilloso mundo informático y sobre las tendencias actuales tecnológicas.